Bueno, muy buenas tardes a todos los escuchas que están en este momento conectados por medio de Internet para compartir con nosotros nuevamente otra conferencia. En esta oportunidad, desde el monasterio Aeón XIII en el Olimpo, Grecia, queremos tocar uno de los temas de la gnosis que consideramos fundamental en el trabajo interior de todos nosotros. Y el objetivo que tenemos es compartir ciertas experiencias y dar un poco de claridad quizás en algunos puntos que puedan estar oscuros. La conferencia se llama Alquimia, la ciencia de las transformaciones. Y por supuesto, para hablar de algo, primero tenemos que saber de qué vamos a hablar. Es decir, lo primero es comprender qué significa la palabra alquimia, cuál es su significado, su etimología. En este sentido hay varias versiones. Algunos dicen que la palabra alquimia procede del árabe, al-quimiyya. Al es un artículo y esa interpretación explica que quimiyya, jimía, quimía, quimi, kem, proviene del nombre del antiguo Egipto, como lo llama el maestro Samael en sus obras, el país asoleado de Kem. Kem significa tierra negra, y esto es muy importante. Esa palabra hace referencia a la tierra del desierto, que ha sido fertilizada por la crecida del río Nilo. El Nilo crecía cada tanto, sus aguas inundaban la tierra que estaba a los costados del río, y eso era un fenómeno muy importante en el antiguo Egipto, porque permitía los cultivos en contraposición con la zona desértica de la mayor parte del país. O sea, según esta interpretación, y quiero volver a enfatizar porque nos vamos a basar en esto, alquimia significa la tierra negra, fértil. Pero no es la única interpretación, hay por supuesto otras. La que nos interesa y la que también vamos a estudiar hoy es una que dice que esta palabra procede del griego, del verbo gimio, gino, geo en griego antiguo, gino en la actualidad, que significa verter y a la vez mezclar líquidos. Es decir, se hace una mezcla entre dos líquidos que se vierten a la vez y que se unen entre sí. No como el agua y el aceite, por ejemplo, que no se pueden mezclar, sino son dos líquidos que forman un tercer compuesto, una tercera sustancia. Y esto también es muy importante porque nos hace acordar de los arcanos 14 y 17 del Tarot, en donde en el arcano 14, según la interpretación del maestro Samael, vemos allí a un ángel con dos elixires, con dos vasos, uno representando al hombre, el otro representando a la mujer, y ese ángel hace una mezcla de esos líquidos. La carta, el arcano, se denomina la temperancia, la templanza, es decir, que esa mezcla tiene que hacerse con paciencia, en su justa medida, con moderación, sin hacer locuras. Y al mismo tiempo, también la carta 17 del Tarot, que es la esperanza, nos muestra a una mujer que está arrodillada, desnuda. El maestro Samael explica que es la misma naturaleza, que es la que hace esa mezcla de los dos elixires. Y esta mezcla, que debe hacerse, es también de acuerdo a un trabajo con paciencia, en donde hay que esperar resultados, como dice el nombre del arcano, es la esperanza, pero si vamos a leer lo que dice es esperanza y espera. También es muy interesante que si sumamos el 1 y el 4 del 14, nos da el 5, la ley, o sea, una transformación de acuerdo a la ley. Y si sumamos el 1 y el 7 del arcano 17, nos da el 8, la justicia.
Desde todo punto de vista, es un trabajo que requiere realizarse de acuerdo a la ley divina, bajo ciertos parámetros, en ciertas condiciones y obedeciendo a ciertos principios. Hoy no vamos a tocar el tema de la alquimia sexual porque no es el momento adecuado, no, creemos, en una audición pública de radio, y porque además la alquimia no es solamente alquimia sexual. Alquimia significa una transformación, es una ciencia, es un arte que implica, como todos sabemos, convertir una cosa en otra. Esos procesos alquímicos son las transformaciones que nosotros hacemos de momento en momento. Por ejemplo, si logramos transformar una impresión, eso es alquimia, es un proceso alquímico. Logramos no quemar la energía que necesitamos para el trabajo interior y transformamos algo negativo en una enseñanza. Transformar una cosa densa en una cosa liviana es alquimia. Decía el venerable maestro Lakshmi, por ejemplo, daba un ejemplo muy sencillo. Él decía, cocinar es alquimia, porque por medio de distintos alimentos elaboramos una comida que alimenta el cuerpo físico. Hacer las cosas bien, en una palabra, es alquimia. Cuando una persona, por ejemplo, se encuentra con otra que está en un estado emocional muy negativo y logra ayudarla, escucharla, aconsejarla, y por medio de su ayuda la persona que se encontraba mal vuelve a recuperar su paz interior, podemos decir que allí hubo un proceso alquímico, porque algo denso, algo negativo, se transformó en algo positivo. Alquimista es también un verdadero médico, un médico que actúa de acuerdo a las leyes divinas y que cura a la persona. La curación es un proceso alquímico, tanto sea del alma como del cuerpo físico. Y recuerdo una de las oraciones de medicina que nos entregara el venerable maestro Lakshmi, que dice algo así como que a la vez pide la persona que hace la oración que se le conceda ese don que todo lo puede para tener en su laringe la palabra que cura, para tener en sus manos el poder de sanar, de recibir a todo ser viviente y devolvérselo a la vida luego sano y salvo. Es decir, eso es alquimia. Dentro de lo que son las 33 joyas del dragón amarillo, dejadas por el restaurador, el venerable maestro Lakshmi, hay una específicamente que nos habla de los 20 fundamentos de la alquimia. Fíjense qué interesante esto, porque no habla solamente de la parte de la práctica sexual del arcano zeta eje del Sahaja Maituna como alquimia, sino que allí el maestro dice que alquimia significa cambiar la forma de sentir, la forma de actuar, saber dar, saber recibir, inspirarse, transmutar, integrarse con la naturaleza. Y justamente con respecto a lo que es la integración con la naturaleza y el cultivo de la tierra filosófica, nosotros vamos a hablar en esta oportunidad. Si queremos encontrar un laboratorio en donde se realizan las mayores transformaciones, por supuesto que tenemos que referirnos a la naturaleza. No existe ningún laboratorio, ni siquiera los más evolucionados creados por el hombre, que se compare con los procesos alquímicos de nuestra madre naturaleza. En primer lugar, porque ella da la vida, ella sostiene, alimenta a todos los seres que viven sobre el planeta, y para eso necesita realizar una cantidad de transformaciones, valiéndose siempre de los 4 elementos. Los alquimistas decían que había que cultivar la tierra filosófica y hay que trabajar con la semilla, que es la que da la vida.
En la semilla se encuentra latente el secreto de la vida. Entonces, ¿cuál es esa tierra filosófica? ¿Es quizás comprar un campo y empezar a labrarlo y plantar ahí tomates, flores, berenjenas, todo lo que queramos? Bueno, eso es parte. Por supuesto que la agricultura es una alquimia, pero esa tierra filosófica a la que se refieren los alquimistas, desde el punto de vista tántrico, es decir, del trabajo en la pareja, es el mismo cuerpo físico. La tierra filosófica para el alquimista es su cuerpo físico. Pero si hablamos más ampliamente, desde el punto de vista del trabajo psicológico, individual, secreto, de cada persona, esa tierra filosófica es nuestra misma vida psicológica, nuestra vida interior. Cada uno tiene su propia tierra filosófica y con ella puede hacer lo que quiera. Psicológicamente, como dice un texto muy conocido entre nosotros y muy sagrado, tenemos que aprender a sembrar, arar, cosechar trigo, ejercer nuestro vigor y nuestro verbo mágico. Es todo un arte. Lo primero que hay que conseguir es una semilla que esté en condiciones de buena calidad, que no sea transgénica, que no esté dañada. Porque si empezamos ya con la semilla de una mala calidad, el resultado del cultivo va a ser malo, también va a ser nocivo, y en vez de traer la vida, nos va a provocar a la larga la muerte. Y estas cosas hablan, las cosas que suceden en la parte física, en la tercera dimensión, las cosas que ocurren en el mundo que nos rodea, hablan mucho. Fíjense que cada vez es más difícil en el mundo físico encontrar una semilla que esté en buenas condiciones, una semilla que no esté genéticamente modificada, a la que no se le hayan agregado químicos, a la que no haya sido sometida a fumigaciones, a la contaminación. Ya prácticamente esa semilla que se cultiva en la tierra está perdiendo su calidad. Es una semilla que se pierde poco a poco. Y eso habla del estado en que nos encontramos como humanidad y el estado en que nos encontramos también con nuestro trabajo interior. Porque, por supuesto, que la sociedad es la extensión del individuo. Y lo que sucede en la sociedad es lo que sucede en la vida de cada una de las personas. Está muy difundido, lamentablemente ahora, el tema de las semillas transgénicas, de Monsanto, de todas esas compañías que tratan de tener el monopolio. Y es increíble también que se ha llegado al extremo de crear bancos de semillas, en donde hay semillas de las distintas especies por si sucede algo, entre otras cosas, para eso los quieren. Y se ha creado, y esto lo digo porque me llamó muchísimo la atención cuando lo supe, se ha creado en Noruega, en el país de Noruega, en una isla, un banco de semillas enorme que está financiado por la fundación de Bill Gates y de su esposa, por la corporación Monsanto, por distintas fundaciones alimenticias, que han creado una especie de búnker en donde meten las semillas de los distintos países para el supuesto caso de que si sucede algo en el mundo, estén a salvo esas semillas. ¿Y cómo le han puesto a ese semillero, a ese banco? Lo llaman el banco semillero del día del juicio final. Increíble, ¿no? No estamos hablando acá de que es un grupo religioso, un grupo cristiano, apocalíptico. No, son corporaciones
multinacionales y le han puesto el nombre exacto de Cámara Semillera Global. Esto nos habla muy claramente de que cada vez va a ser más difícil encontrar una semilla apropiada para alimentarnos con ella. Y de la misma forma que sucede en lo exterior, como dice Hermes Trismegisto en la tabla de Esmeralda, sucede también en el interior. Es muy difícil, cada vez más difícil, encontrar personas que quieran trabajar con su semilla, con una semilla pura, con una semilla que puede ser regenerada y que pueda tener los principios crísticos dentro de ella. Pero bueno, supongamos que tenemos esa semilla, tenemos nuestra semilla. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a cultivar la tierra? Es decir, ¿qué es lo primero que se hace cuando tenemos la semilla en la mano? Tenemos que ir a la tierra, hacer un hueco, colocar esa semilla adentro de la tierra y taparla. Tiene que estar en la oscuridad. Todos lo sabemos, hasta un niño pequeño lo sabe, que si una semilla está expuesta directamente a los rayos del sol, es imposible que germine. Para que algo germine, para que algo nazca, tiene que estar primero en la oscuridad. El ejemplo lo tenemos también en lo que es el nacimiento de un niño o incluso de un animal entre los mamíferos, que tienen que estar primero, si es humano, en el vientre de su madre, si es un animal, en el vientre de su madre, también de la hembra, y tienen que estar en perfecta oscuridad, en donde están cuidados, están resguardados de la luz y del calor del sol. Luego, cuando se produce el nacimiento, y decimos dar a luz, la madre da a luz, a partir de ese momento, por supuesto, se va a necesitar la luz, el calor, pero hasta que nazca, hasta el momento del nacimiento, la semilla tiene que estar en la oscuridad. Esto se aplica en la parte de la alquimia sexual, pero se aplica también a las distintas etapas de nuestra vida. No es la etapa la palabra, a los distintos aspectos, de nuestra vida. Por ejemplo, y esto también lo explican los maestros, hay un secreto para que una persona cristalice algo. Cuando necesitamos cristalizar algo esotérico o exotérico, y es algo muy importante, tenemos que permanecer primero como esa semilla en la oscuridad, en el silencio, no andar contándolo para acá y para allá, no andar diciéndolo. Hay que mantenerlo en secreto y tomarse el tiempo necesario para que eso madure, para que germine y llegue el momento en que la tierra se aparte, porque la semilla va a salir a la luz. En una frase, no hay que contar los planes que tenemos para que luego no se conozcan los fracasos. Esto es una máxima importantísima en el esoterismo. Saber guardar el secreto, el ocultismo. Porque cuando nos dicen algo secreto, lo que queremos hacer enseguida, inmediatamente, es ir a decirlo. Y cuando alguien en una enseñanza, por ejemplo, tiene una enseñanza muy importante para dar, y sabe que es algo secreto y que tiene que cuidar lo que va a decir, lo mejor que puede hacer es darla en público, no de boca a oído. Porque cuando le decimos a otra persona, esto que te estoy diciendo, por favor, no lo repitas, inmediatamente lo va a ir a contar. Las enseñanzas que los venerables maestros dan en público, como nos las dan en público, pensamos que no son tan importantes. Y ahí el secreto permanece. Lo toma la persona que está preparada. Una vez que la semilla está puesta en la tierra y comienza a crecer, cada día, a cada momento, uno tiene que ir a carpir la tierra, a dar la vuelta, a removerla,
porque esa tierra si no se va a secar, va a quedar hecha como una piedra. Y les estoy hablando de algo que todos podemos experimentar. Cuando estaba tratando de organizar la conferencia, que tenía en la idea de hablar de la tierra filosofal, por supuesto que la mejor forma de prepararla era ir afuera y hacer un trabajo en el jardín. Entonces, cuando uno va y ve esa tierra apelmazada, apelotonada, una tierra dura, lo primero que tiene que hacer que es tomar una herramienta adecuada y empezar a removerla. Eso significa que nuestra tierra filosofal, nuestra vida psicológica, muchas veces está llena de piedras, de tierra apelotonada, de tierra dura, de tierra reseca. Esas piedras son problemas del pasado, son impresiones sin transformar, son complejos, y hay de todo tipo, grandes, chicos, algunos que se deshacen muy fácilmente, otros que no. Uno tiene que ir removiendo todo eso, es decir, estudiándolo, reflexionándolo, con una meditación, con una reflexión. Darse el tiempo para sacarse esas piedras de su camino, porque nadie nos va a sacar las piedras de nuestro propio camino, uno mismo lo tiene que hacer eso. Y otra cosa muy interesante con respecto al cultivo de la tierra es que se hace más rica si le ponemos el abono adecuado. Acá tenemos una tierra que no es muy fértil, tampoco es muy árida, y los agricultores de la zona siempre dicen que hay que abonar esa tierra colocándole excremento de animales, de ovejas, de cabras, de lo que podamos. También esto es muy interesante, porque la tierra se hace fértil si uno le coloca excremento de animal. Los animales todos sabemos quiénes son, es decir, psicológicamente son los yoes de cada persona. Y la tierra se hace fértil a medida que uno le coloca ese excremento, es decir, uno va estudiando un ego, lo va comprendiendo, la madre lo va eliminando y queda ese excremento, ese cascarón que luego se convierte en lo que decía el maestro Samael en polvareda cósmica. Y eso se deja ahí y hace fértil esa tierra. El que nunca, jamás trabaja con la muerte psicológica no tiene ese abono. Por más que quiera hacer su tierra fértil, no va a poder, porque no tiene el abono del excremento animal, es decir, de los agregados que han sido trabajados, comprendidos y eliminados por la madre. El maestro Lakshmi nos enseñó algo que nos llevó muchos años comprender y que tiene diferentes interpretaciones, pero una es de la que estamos hablando. Él decía, hay que digerir el ego y echarlo como excremento a la naturaleza. Luego viene el trabajo con otro elemento, hablamos de la tierra, pero para que esa agricultura interior dé fruto, también por supuesto decíamos, tenemos que remover la tierra, tiene que airearse, tenemos que hacer que la tierra logre tener aire, sea una tierra liviana, fácil de trabajar. ¿Y qué es el aire? Visto desde el punto de vista positivo. Es nada más y nada menos que la inspiración. No podemos realizar el trabajo interior sin la ayuda de la inspiración. La inspiración es lo que nos lleva a hacer un trabajo con alegría. Es lo mismo que cuando estamos afuera, en esos días donde vibra el Tattva Prithvi, es decir, esos días hermosísimos, donde hay ese aire que nos renueva, que nos revitaliza, y uno sin pensar en nada, sin tener siquiera la idea de hacer una transmutación, se llena los pulmones con ese prana, esa alegría, ese aire, esa brisa que nos da la alegría. Eso es
Una persona que vive inspirada es una persona que vive el momento, o al revés, mejor dicho, una persona que vive el momento es una persona que vive inspirada. Y esa inspiración es un sentido espacial que nos va a permitir captar las ondas, las vibraciones, las armonías positivas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando hay algo muy bonito, muy hermoso, muy positivo, si la persona no está inspirada, por más bello que sea, no lo puede captar. La presencia de Dios adentro de uno, eso es lo que nos da una constante inspiración, porque vivir el momento es vivir en conexión con el ser. Y bueno, esa inspiración es también la que nos permite hacer cambios alquímicos. Uno a veces se queja por tantas cosas sin importancia y no valora todo lo que tiene, todo lo que por gracia divina ha recibido, un cuerpo físico, la posibilidad de estar sano, la gracia enorme de haber conocido un camino interior, mientras tantas personas lo andan todavía buscando, la gracia de poder comprender la enseñanza, porque eso también es una gracia. Entonces, ese sentido de la inspiración nos permite hasta comprender las bajezas quizás de las personas que en algún momento nos hieren o nos lastiman. ¿Para qué andar dando importancia a eso? Más vale concentrarse en otras cosas. Agua, por supuesto, es el otro elemento que necesita la tierra filosofal, es la transmutación, porque si no la vida se va. Vamos a detenernos luego hablando del agua. Y por último, la luz, el calor del sol, porque es una vida que ya nació, ya no está más dentro del vientre de la tierra. Necesita la luz del sol. El sol, el calor, la luz, son las enseñanzas que nos alumbran el camino y que nos dan esa calidez espiritual para no ser fríos. Cada elemento nosotros sabemos que tiene su parte positiva y su parte negativa. Hemos hablado de la parte positiva de los 4 elementos. La parte negativa de la tierra, como ya dijimos, es la petrificación. Cuando lamentablemente nos petrificamos en estructuras de todo tipo. Por eso es muy beneficioso tener, si tenemos cierta edad, tener siempre contacto con jóvenes que tienen la mente abierta, que ven la vida desde otro punto de vista. Una mente de 25 años, por ejemplo, que ve la vida de una forma totalmente diferente. Hace un tiempo, unos años atrás, tuvimos la oportunidad de saber de algo que había pasado en una familia, algo aparentemente negativo. Entró alguien y robó en la casa. Y por supuesto que las personas que tenemos una cierta edad, uno se preocupa, se pone muy nervioso, piensa en el futuro, la seguridad de la casa, que vamos a estar inseguros, qué es lo que nos han robado. Cuando yo me enteré de la noticia fue lo primero que me vino a la mente. Sin embargo, increíblemente dentro de esa familia, una persona, un joven de no 25 años, un poco menos, ese hecho que sucedió lo tomó de una forma completamente distinta. Y decía, bueno, pasó, de ahora en adelante vamos a estar más seguros, pero ya pasó. No hay que preocuparse tanto ni hacer un drama de todo eso. Eso para mí fue una enseñanza, porque me acordé que el maestro Laxmi había pedido tener una mente de 25 años, una mente abierta para todo tipo de desafíos. La parte negativa del elemento aire es el viento tremendo. Cuando hay viento que quiebra las plantas, hace volar todo. Está relacionado también con los pájaros que van a picotear los sembrados.
Esos son los pensamientos, las dudas, las luchas mentales desenfrenadas que nos enloquecen. Pueden quebrar totalmente una plantita que están haciendo, es decir, uno está haciendo un trabajo más o menos fructífero y si no resguarda ese trabajo del viento, de la lucha mental, puede llegar a quebrar la planta. La parte negativa del agua. Cuando regamos mucho, le ponemos mucha agua a las plantas, las pobres plantitas se ahogan. A veces hay personas ansiosas que las riegan demasiado porque quieren que la planta crezca rápido y piensan que con mucha agua va a ser más rápido. Las aguas, el agua, son nuestras aguas genésicas, las aguas sexuales. Cuando esas aguas se desbordan, traen las inundaciones que hacen perecer al iniciado. Pero por otro lado, y siempre desde el punto de vista psicológico, que es lo que queremos resaltar en la conferencia de hoy, el elemento agua lo debemos ver también como la vida, con todas sus complicaciones, que nos ahoga. Ese leño somos nosotros, muchas veces, y estamos a merced de las aguas de la vida. La humanidad se está ahogando en sus propias aguas, como humanidad nos estamos ahogando. No me refiero solamente a las inundaciones que puede haber en Europa, en Brasil, en Asia, no me refiero a eso, que también es parte, pero me refiero a que está tan involucionado el estado psicológico de esta raza que las aguas están putrefactas. Uno de los símbolos de esas aguas putrefactas, lamentablemente, es el estado en que se encuentra el río Jordán en la actualidad, esas aguas puras donde fue bautizado el Cristo y que ahora están caóticas, sucias totalmente. Y otra cosa interesante a la que también quiero hacer referencia, porque lo que pasa afuera es muy interesante y demuestra en qué etapa de la raza aria y del Kali Yuga nos encontramos. Es que ha salido últimamente una película de Hollywood que se llama Noé. No he visto la película, ni pienso verla, pero me llamó mucho la atención la cantidad de películas con títulos cristianos que están apareciendo. ¿Por qué ahora? Me pregunté, ¿por qué ahora quieren hacer películas como Noé, como Moisés? Noé, están hablando de un diluvio universal. Están hablando de que hay un cataclismo en donde se necesita salvar la semilla de todo, de las plantas, de los animales, la semilla humana. Pero por supuesto nosotros sabemos desde el punto de vista alquímico e iniciático que esa arca de Noé no es un barco físico que podemos encontrar en algún monte en Asia Menor, que esos animales, esos vegetales, no son, como dicen las interpretaciones comunes y corrientes. Por un lado, es un proceso alquímico que vive cada persona en su interior. Y por otro lado, sabemos que las aguas del alquimista van cambiando de color a medida que la persona va haciendo sus procesos. Primero son negras. Noé, cuando vio que el diluvio estaba por acabar, prácticamente pensaba que se había acabado, envió un cuervo negro. El cuervo negro, el primer animal de la alquimia, símbolo de las aguas todavía putrefactas, relacionado con Saturno, que nos está diciendo que todavía no se ha hecho una purificación. Él soltó ese cuervo negro, pero vio que todavía las aguas no habían bajado. Y luego del cuervo envió una paloma blanquísima. La paloma salió desde donde estaba Noé, de su mano,
dio una vuelta y volvió. Noé entendió que todavía había agua, porque la paloma no había podido encontrar lugar en donde posarse. Luego la soltó por segunda vez, después de unos días. Y la paloma nuevamente volvió, pero esta vez trajo una rama de olivo en el pico. El olivo, la aceituna, el símbolo del aceite, de la transmutación. Y al final la soltó por tercera vez a esa paloma blanca, blanquísima, y la paloma no volvió más. Desapareció. Como si fueran 3 días, 3 veces, 3 días. Y luego la paloma desaparece, porque las aguas ya habían bajado, ese diluvio había terminado, ese cruce de las aguas había terminado, y ya se encontraba la tierra firme. Siguiendo un poco entonces con los elementos, nos falta el elemento fuego. Y esto es muy fácil de hacer una interpretación. Si la planta está sometida a un calor muy agobiante, muy profundo, muy grande, se quema. El fuego, nosotros lo tenemos en el coxis, todos lo sabemos, que si hay un lugar en nuestro cuerpo donde tenemos el fuego, es en el coxis. Cada persona, sea una persona que hace el trabajo interior o no, tiene el fuego en el coxis. La diferencia es que debido al estado en que nos encontramos como humanidad, a una persona que no hace transmutación, ese fuego la quema. Ese fuego que tiene encerrado dentro de sí misma se transforma en pasión, en orgullo, en ira, en guerras, en todo tipo de desenfrenos, en asesinatos, en calumnias. Es decir, la humanidad no solamente está muriéndose en medio de las aguas, sino que se está quemando. Y nosotros que formamos parte de la humanidad y que también tenemos ese fuego encerrado dentro nuestro, corremos el riesgo de quemarnos por el mismo fuego si no sabemos dirigir ese fuego hacia adentro y hacia arriba y convertirnos en una llama. Una cosa es quemarse, chamuscarse totalmente, y otra cosa es convertirse en una llama y dar luz. El alquimista no es quemado, es purificado por el fuego. Todo lo que estamos diciendo son enseñanzas que tanto el venerable maestro Samael como el venerable maestro Lakshmi nos han estado dando. El maestro Lakshmi, por ejemplo, él siempre decía que él era un campesino, porque, bueno, en su vida física, él se dedicó durante mucho tiempo a esa tarea, pero todo lo que dice un maestro no es porque sí. Él no se estaba refiriendo solamente a la parte física, su ocupación, su profesión. Él era un campesino porque era el agricultor, el alquimista de su propia tierra filosofal. Y él nos hablaba siempre de la necesidad de establecer comunidades agrícolas. Y por muchos lados se han establecido esas comunidades. Personas que se juntan para trabajar la tierra, para producir sus propios alimentos, para ser independientes, para compartir. Y eso es extraordinario. Es realmente extraordinario porque en una comunidad hay excelentes oportunidades para avanzar. Sin embargo, hay una condición para que esa comunidad agrícola funcione. Y si esa condición no se cumple, la comunidad está destinada al fracaso. Y la condición no es saber en qué momento plantar las papas o saber qué elementos le tenemos que poner a la tierra para que sea fértil. Eso es fácil de aprender. Eso es fácil. La condición indispensable es que el agricultor de esa comunidad tiene que ser primero un agricultor de su propia tierra filosofal. Tiene que remover su tierra,
tiene que practicar esa muerte psicológica, tiene que transmutar el calor, el fuego en luz, tiene que transmutar las aguas de vida, tiene que inspirarse. Esa es la base fundamental de una comunidad agrícola. Es como una especie de jardín propio que uno tiene, en donde no puede dejar un solo día de trabajar. Porque si dejamos de trabajar una semana en el huerto o en el jardín, apenas vamos, está todo lleno de malezas, de cizaña. Nos pasa acá, donde estamos aquí, en esta zona, y pasa en todos lados, obviamente, no solamente acá, en donde hay malezas que crecen, que son muy parecidas a plantas. Acá hay una especie de maleza que es, no sé cómo se llama esa maleza, no he preguntado el nombre en griego, pero es exactamente, si uno la ve desde afuera, es prácticamente igual que el trigo. Prácticamente igual, tiene alguna diferencia. Y obviamente después el color, porque el trigo se cambia de color, se vuelve amarillo, y en cambio la maleza permanece como un verde feo, un verde sucio, y luego marrón. Pero al principio es exactamente igual al trigo. ¿Esto qué nos indica a nosotros? Que muchas veces hay malezas, es decir, hay egos, hay defectos, hay cosas negativas para nuestro camino, que podemos confundirlas con el trigo verdadero, con las verdaderas virtudes. Sabemos que una virtud nos puede parar y puede ser una valla en nuestro camino. Hay virtudes que, llevadas al extremo, fuera de su lugar y fuera de su tiempo, en vez de ayudarnos, nos sacan del camino. Entre lo que son las instituciones gnósticas y la historia que ha tenido la gnosis, las instituciones gnósticas, por supuesto no la gnosis en sí, que es un conocimiento sagrado, divino, solar, pero en la parte horizontal, en lo que es lo horizontal de la vida, hemos visto que hay momentos en donde hay que tomar una decisión y muchos estudiantes gnósticos, muchos hermanos, tienen miedo de dar un paso adelante por una mal llamada y equivocada virtud que la interpretan mal, que es la fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Por supuesto, fidelidad a la doctrina, a las enseñanzas del Avatara de Acuario, es lo primero, y eso jamás va a cambiar, nunca. Las enseñanzas son las enseñanzas, y eso es intocable. Pero a veces creemos que es traición cambiar algo que vemos que está equivocado, y la conciencia nos dice, la cosa por ahí no va, eso no es correcto. Y uno decimos, pero no, si lo hago, traiciono. ¿Pero a qué traiciono? ¿Traiciono la enseñanza? ¿Traiciono a mi conciencia? ¿O quizás me decido a cambiar una situación que me tiene estancado y que no me deja avanzar? Una virtud es correcta en su lugar y en su tiempo. Causa daño fuera de su lugar y fuera de su tiempo. Y fíjense también que increíblemente esas malezas a las que nos estamos refiriendo son de todo tipo. Hay algunas enormes de grandes, hay algunas pequeñitas. Acá cuando voy a trabajar en el jardín, hay unas malezas muy pequeñitas con unas florcitas preciosas, unas florcitas blancas, preciosas, chiquititas, que a uno le dan ganas de dejarlas. Pero si no las arrancamos, eso crece y luego no permite que las plantas y los alimentos crezcan. Eso hay que arrancarlo. Son fáciles porque son pequeñitas. Son esos egos, esas situaciones que no tienen mucho tiempo,
son momentáneas, son de poca duración. Pero están aquellas malezas enormes de grandes. Ahora, hace poco, debido a que estamos acá en primavera, yendo para el verano, está lloviendo bastante, sale el sol, vuelve a llover, todas esas malezas en el terreno aquí que tenemos están creciendo en forma acelerada. Y hay un tipo de planta que tiene unas espinas enormes de grande y crece rapidísimo. Entonces, como todo en la vida nos habla y uno le tiene que hacer una interpretación a todos los fenómenos físicos, hace unos días atrás, viendo esas plantas en el jardín, traté de sacarlas como pude. Obviamente, lo primero que hice fue ponerme guantes especiales de jardinería, de esos que no permiten que a uno le pinchen las espinas, pero era imposible con eso. Entonces, fui al lugar donde están las herramientas y vine con una herramienta, no sé si todos entenderán la palabra, un escardillo. Es una herramienta pequeña para escarbar la tierra, que si uno le puede pegar a la raíz, trata de cortarla. Tomé esa herramienta, le empecé a dar a la raíz, y la planta pinchaba muchísimo porque tenía como más de medio metro de alto. Imposible lograr cortarla. Volví a ir a donde estaban las herramientas, dejé esa y agarré otra, más grande, una azada, que también sirve para escarbar la tierra, pero es con un mango grande. Y empecé a darle. Claro, tenía que hacer mucha fuerza, e increíblemente, y eso fue una enseñanza para mí, corté la planta, sí, el tallo, pero la raíz quedó adentro. Y la pude sacar escarbando durante 2 o 3 días, un poquito cada vez. Una cosa que nunca había visto antes en mi vida, una planta, una maleza, una cizaña tan pero tan fuerte. ¿Eso qué significa? Que hay agregados psicológicos que necesitan cada vez técnicas más fuertes para eliminarlos. Uno prueba con la primera, no marcha, tiene que probar con otra, más fuerte. No funciona, tiene que probar con una tercera, aún más fuerte. Y no se puede enfrentar el agregado psicológico directamente, así con las manos desnudas, sin nada. Es imposible, porque obviamente las espinas nos van a pinchar, nos van a causar mucho dolor. Hay que hacer como hacía Perseo, el mito de Perseo, cuando quiso matar a la medusa. No la podía mirar directamente porque ella lo iba a petrificar. Es decir, si uno no se puede enfrentar directamente así de una vez al agregado psicológico y decir, bueno, ahora está, se acabó, lo trabajo y listo. Es imposible. Hay que mirarlo con el espejo de la autoobservación, con el escudo ese de la autoobservación. De a poquito, reflexionar y luego entonces sí, tomar las herramientas necesarias para que eso de una vez por todas se termine. Y ya para ir redondeando lo que ha sido la conferencia, fijémonos también que hablamos de la semilla vegetal, pero también la semilla humana es importantísima. Nuestra semilla. Cada vez esa semilla, decíamos, está más degenerada. El ser humano como raza ha dejado que en su semilla que su semilla se preste a todo tipo de experimentos. Estamos viendo los experimentos genéticos, la clonación, las violaciones a la naturaleza de todo tipo, el tercer sexo, cosas aberrantes que nunca antes se habían dado, nunca antes se habían visto. Y si alguien tiene duda, ya prácticamente nadie tiene duda, porque hasta las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento esotérico, ni siquiera cristiano, saben que las cosas están cada vez peor. Y como dice el refrán,
para muestra